En nombre de la Fundación de Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana, en nombre de la Fundación Jorge Alió, en nombre de la Fundación Agrícola Mundi, del Club de Leones Costa Blanca de Alicante, de Alma Fuji, y de las asociaciones Espejo de Alicante y Artistas Alicantinos. Todos juntos hemos formado un bloque. Cada uno de nosotros tiene su entidad propia y organizamos actividades propias independientemente, pero también hacemos cosas conjuntas, como por ejemplo estar aquí, estar en el Corte Inglés, que tenemos por convenio de colaboración varios días al mes fijos. Bueno, no fijos los días, sino el número de los días. Para nosotros es una gran satisfacción tener los conferenciantes de esta tarde, que los vas a presentar tú, y presentar un libro que refleja una situación que, como Dios nos lo remedie y nosotros digamos basta y frenemos, puede ser la nuestra. ¿A que sí? Sí. Bueno, en este aula, antes de reformarla, que era mucho más larga y mucho más ancha, servidora estudió tercero de empresariales. Yo estudié hasta tercero solo, no hice cuarto y quinto. Empresariales fue la última que se anexionó al campus. ¿Y por qué digo esto? Yo hice tercero en el 75, la muerte de Franco. En aquellos tiempos, los estudiantes y los obreros, algunos por motivos distintos, eran los que defendíamos libertades y corríamos en Madrid y en Valencia, y pocos, porque ahora resulta que todo el mundo ha corrido delante de los grises y éramos 4 gatos. Y yo digo, ¿dónde estaban los otros? ¿Sería una ceguedad selectiva? Lo digo por el cambio. Algunos nos conformábamos, pero lo queríamos. Libertad de expresión, libertad de prensa. Bueno, libertad de expresión no te la pueden quitar, porque aunque sea debajo del agua, tú hablas. Libertad de prensa, libertad de religión, libertad de partidos políticos, libertad de sindicato, libertad sexual. Por lo demás, estábamos todos encantados de la vida. Había seguridad en las calles. Había trabajo. Había viviendas de protección oficial. Y estudiaba el que quería y el que valía. Porque ni se pasaba con suspensos y el que valía tenía becas que se daban. Y ahora vemos lo que hay y pensamos, fíjate, lo que pensábamos entonces y con lo que nos hemos encontrado. Por eso he hecho esto. ¿Qué quiere decir? Hicimos una transacción, 75 falles de Franco, hacemos una transacción y fuimos modélicos en todo el mundo porque esperaban que saltáramos todos, ¡hala, pegamos! ¡Venga, los hijos no hemos podido! No pasó nada. Se elaboró una constitución, con 7 padres y ninguna madre, cada uno de un partido y una tendencia política, donde primó el bien común de España. Se cerró la hacha de guerra, pero es que ahora estamos en una situación, y lo quiero recalcar, a ver si nos damos cuenta, todo lo que vamos a votar, en que estamos todo eso tirándolo por tierra. Nos están enfrentando hombres contra mujeres, derechas contra izquierdas, creyentes contra no creyentes. Pues nada, a ver si nos entra un sano temor y aprendemos. Ahora tu turno. Gracias. Bueno, yo muy breve, porque aquí los protagonistas son ellos. Yo soy Joaquín Oliva, soy el responsable del municipio de Alicante de una formación que se llama España Viva. Tenemos esas inquietudes y me ha gustado mucho lo que he escuchado antes porque considero que talento viene del futuro, efectivamente, y tenemos la obligación de escuchar, tenemos la obligación de informarnos y saber qué es lo que nos puede deparar, porque nos va a llegar, queramos o no, nos va a llegar. Y en ese sentido cuento con Pedro Amat, que es el responsable del municipio de Javea, y a través de Pedro he tenido el placer de conocer a Marcelo, que es el autor y además es un expreso político de Venezuela,
él va a contar su historia. Yo cuando la conocí realmente fue espectacular, su historia merece la pena. Habría una serie de Netflix seguramente, si tuviéramos recursos. Y yo creo que lo que traslada en el libro, que es muy interesante, es una vivencia que, como él dice, va más allá de... es la realidad, ¿no? que hemos vivido allí y que probablemente podamos tener aquí en muy poco espacio de tiempo. Así que sin más, os dejo ya con Pedro y con Marcelo. Gracias, Matías. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me oigan claramente. Sí, no tengo que alzar mucho la voz. Entonces, pues, gracias. Voy a tratar de añadir algo a lo que sabiamente nos introdujo la señora. No está desacertada, o sea, según mi punto de vista, en base a mi experiencia, estamos encaminados a degradar los valores de España como nación. Lo estamos viviendo, son pinceladas, poco a poco, va transcurriendo en el tiempo, pero llega un momento en que va a haber un punto de inflexión donde digamos, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Porque a muchos españoles les llegará por sorpresa, aquellos españoles que no les interesa la política, no se quieren involucrar, o sea, que viven cómodamente de su trabajo. Lo veo día a día, yo como responsable de este partido político que se llama España Viva, que me ha abierto las puertas para yo poder participar. Yo lo he vivido en primera persona, he tocado las puertas, llevo años tocando las puertas. Y la respuesta tanto de jóvenes como de gente mayor es que la política no les interesa, que ellos viven muy bien, que ellos no tienen ningún problema y que por eso no tienen tiempo para involucrarse. Y esto me recuerda a mis años de adolescente en Venezuela. Yo con 17 años culminé el bachillerato y me encontré con muchas inquietudes. Yo iba a ingresar a la universidad para estudiar Derecho en la facultad en la Universidad de Santa María y rápidamente me interesé por la política, porque la política en Venezuela en ese momento era el momento en que había mucha inestabilidad, el país estaba ya abocado al abismo y eran los años previos a Chávez, ¿okay? Que la situación era tanto económica como de inseguridad previa a Chávez existía, era grave, no era una situación de que Chávez llegó a una Venezuela perfecta y la convirtió en un desastre, no. Chávez es la consecuencia de una Venezuela imperfecta, gobernado por cretinos, como los cretinos españoles que nos gobiernan. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 18 años, 17 años, yo quise participar en la política municipal, que era en Venezuela se llamaban juntas parroquiales, que no llegaba a ser el estatus jerárquico de una concejalía como el ayuntamiento, pero era como la base, era lo más cerca al vecino. Yo participé, con 18 años recién cumplidos participé, hice campaña, me presenté en las zonas de mi barriada, toqué las puertas y nadie le interesaba, nadie, todo el mundo me cerraba la puerta, nadie quería involucrarse. Me decían, no pierdas tu tiempo, ¿qué haces tú metido ahí? No pierdas tu tiempo, eso es un nido de buitres, un nido de bichos, un nido de ratas, todos son corruptos. Y yo me quedaba con todo ese mensaje negativo y decía, pero por eso mismo es que tenemos que participar, porque si nosotros no damos un paso al frente como ciudadanos, lo van a dar otros que no tienen valores, otros que no tienen principios, otros que van a decidir cómo vamos a vivir nosotros y cómo van a vivir nuestros hijos. Entonces yo tenía preparado un video, pero creo que no voy a poner unas pinceladas solo del video para las personas que son aquí de España, para que vean un poco cómo era la Venezuela del 70. Rápidamente, retomando lo que decía, ¿cómo es su nombre? Belén, ¿verdad? Ahora,
Como decía Belén, aquí hubo una dictadura, hubo una transición y hubo el inicio de una estabilidad democrática dominada por un bipartidismo. Vamos a resumirlo a grandes rasgos. En Venezuela fue parecido, hubo una dictadura que se le dio un golpe de Estado por otros militares que conformaron una junta de gobierno y que generó un pacto que se llamaba el Pacto de Punto Fijo, donde actores políticos se pusieron de acuerdo que sería como, vamos a tratar, o sea, si hay algún historiador o alguien, no voy a hablar de fecha, no voy a profundizar porque no es el caso, tampoco domino mucho la materia para profundizar así al detalle, pero de ahí se llegó a un acuerdo, hubo un pacto de gobernabilidad para implementar la democracia. Ahí nació nuestra democracia, el periodo más largo que empezó en 1959, por ahí no, 1957, hasta que llegó Chávez. 98. Exacto. Entonces fue un periodo de tiempo donde nosotros gozamos de la democracia más longeva de Latinoamérica, donde tuvimos la mayor estabilidad, tanto económica, política, en grandes rasgos. ¿Qué sucede? Que después viene la debacle. Y voy a poner un poquito el corto video para nuestras personas aquí, para que vean un momento rápido. Está en YouTube también, por si alguien lo quiere buscar, Caracas 1967. Las torres del centro Simón Bolívar se elevan en el corazón de la ciudad y ponen en el panorama de Caracas un inconfundible signo de identidad. En la jornada del caraqueño siempre hay tiempo para el toque alegre del dicharachero limpiabotas. La vida de la ciudad está sometida a un dinamismo que fusiona a los hombres y las máquinas, las calles y los edificios, en esta metrópoli, donde viven más de 1,5 millones de habitantes. Fíjense en las infraestructuras y cómo está desarrollada la ciudad. Era una de las ciudades más modernas del mundo a nivel de ingeniería y arquitectura en esta época. Caracas es sede de 3 universidades. La Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, ocupa una extensa área propia y exhibe con orgullo su arquitectura funcional y su modernidad. En el este de la ciudad se funden armoniosamente lo comercial y lo residencial. El este es un cuadro risueño de eterna primavera que se refleja en pintorescas palmeras a lo largo de las anchas avenidas. La Caracas moderna es una ciudad estilizada, altos edificios y audaces siluetas que recortan contra el cielo azul sus perfiles de progreso en una sinfonía de líneas, volumen y color. Voy a detener aquí un momento, porque no quiero que sea mucho tampoco muy largo el video. Con esto quiero recalcar que nosotros como ciudad, y cuando yo hablo con los españoles y yo les digo, oye, tienen que seguir el ejemplo, tienen que escucharnos porque nosotros venimos del futuro. Nosotros todo lo que está sucediendo en España lo hemos vivido casi exactamente igual en diferentes épocas, pero en la similitud y los agentes y el grupo que está detrás son los mismos actores. A mí me dicen, España no es Venezuela. ¿Okay? Señores, en esta época, cuando llegaron mis abuelos, se fueron porque aquí estaban mal.
O sea, hubo una época en que en España estaba mal. En esta época tú cambiabas $1 por un bolívar. La gente se iba a Estados Unidos y llegaba a Venezuela con maletas y maletas de televisores a color. Los últimos coches que había los tenías en Venezuela. Nosotros ya teníamos libertad cuando aquí estaba la ley en plena dictadura. Lo que tú luchabas, en esa época que tú luchabas, Venezuela vivía como se vive ahora en España. O sea, éramos libres, había un poder adquisitivo enorme. Mi familia, mi abuelo cuando se fue con mi madre a Venezuela, mi abuelo montó una ferretería, tenía una tienda de pintura y montó una ferretería. Después de varios años allí, pudo lograr montar su negocio. Mi abuelo mandaba dinero para España, porque un bolívar me acuerdo, la última vez que yo recuerdo eran 28 pesetas un bolívar. Entonces, nosotros no estábamos caminando descalzos cuando llegó el chavismo. Nosotros no éramos un pueblo ignorante cuando llegó el chavismo. Nosotros éramos un pueblo con recursos, mal gestionados obviamente, con mucho capital humano, porque en Venezuela hubo una gran clase media que el objetivo fundamental de la familia era poder llevar a los hijos a la universidad para tener un futuro. Eso fue en la época de los 60, 70 y 80. ¿Qué pasó? Que el comunismo siempre ha estado detrás de Venezuela, intentando. Desde Cuba, desde Rusia, siempre han intentado apoderarse de Venezuela. Colocaron a actores políticos en las instituciones que estaban puestos por ellos, que degeneraron en un sistema político corrupto que se encargó en corromperse primero desde arriba, bajando e impregnando la manera de la viveza criolla dentro de las instituciones. Nosotros llamamos viveza criolla al venezolano que era más listo que cualquier otro y que se quería beneficiar de aprovechar oportunidades. Bueno, el vivo, ¿no? No sé cómo se diría aquí en español esa figura. Pero eso fue arraigando en todas las estructuras públicas. Entonces llegó un momento que nosotros teníamos un poder judicial totalmente corrupto. Un poder, por supuesto, ejecutivo ultra corrupto. Entonces, los poderes públicos dejaron de tener independencia, dejó de existir ese balance de fuerzas, de esos contrapoderes. Los medios de comunicación comprados y corrompidos desde el poder ejecutivo. El poder legislativo totalmente corrupto. No teníamos amparo. Lo último que nos quedaba era la institución militar, el ejército, que ya también Hugo Chávez Frías se encargó de terminar de corromper. Digo esto porque cuando yo estudiaba Derecho, yo fui escribiente, fui asistente de tribunales y yo con 21 años pude comprobar lo corrupto que era todo, porque yo era escribiente de un juzgado de primera instancia en lo civil, un juzgado básico, y ahí llegaban los abogados con cajas, sobre todo en Navidad, de whisky al tribunal, y yo abrí una botella de whisky y había dinero en cada una de las botellas de whisky, había dinero, millones que daban los abogados a los jueces como gratitud por todas las sentencias que sacaban favorables a sus clientes. Y eso lo veían después con el taxista, con el que te iba a arreglar la lavadora, con el policía, con todo. O sea, llegaba un momento que la corrupción era generalizada en la sociedad. Entonces, cuando ya tú perviertes todo, ya eres un país condenado a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, por eso es muy grave el asalto a las instituciones que ejecuta el gobierno central. La fiscalía dependiendo del gobierno. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia también repartidos en cuotas de poder por los políticos. ¿Okay? Después, todos los casos de corrupción habidos y por haber,
que ya está afectando a las instituciones militares, a la policía, al ejército, a la Guardia Civil, como se puede ver en el caso de Tito Berni y como se va a seguir descubriendo cuando sigan investigando. Entonces, yo, ya voy a para concluir porque no quiero extenderme mucho más, yo sí siento que vale la pena involucrarse en política y que la gente buena, la gente responsable, la gente honesta, los trabajadores, los que han tenido éxito, los jubilados sobre todo, que tienen una experiencia, tienen que dar un paso al frente, porque el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, está en juego y en cualquier momento nosotros podemos despertarnos un día y decir, uy, escasez de alimentos, uy, se está yendo la luz, uy, no hay agua, y eso puede suceder. Y vamos en camino porque nos gobiernan unas personas que son lo peor de la sociedad española. Entonces, por eso yo desde España Viva invito a que participen los mejores y que se queden en su casa los peores. Gracias. Y bueno, aquí el señor Marcelo tiene la palabra para presentar su libro. En base a lo que, gracias por estar todos aquí, buenas noches. En base a lo que dijo Pedro, creo que hay que empezar con un pensamiento de, se me fue, filósofo griego. Si me acuerdo durante el transcurso, les diré quién fue que lo dijo, pero la frase viene a colación. Dice, el precio de desentendernos de la política es ser gobernado por los peores. En Venezuela eso se llevó al extremo superlativo. Pero en todos los países ha sucedido porque hemos visto verdaderas escorias gobernando. Pero ha habido algunas personas medianamente decentes que sobrellevan la situación. Por ejemplo, los tres gobiernos que más han hecho avanzar a Venezuela han sido 3 dictadores militares corruptos. La gente relaciona más que nada al último, el general Marcos Pérez Jiménez, y muchos dicen, bueno, Dios le bendiga lo que se robó porque fue muchísimo lo que hizo. No debería ser, pero uno dice, pues, aunque sea, hacían algo, porque los que están ahorita no hacen nada. Ahorita se licitan las obras, se pagan las obras y no se hace nada. O se hace el 10% para que se vea que se comenzó alguna obra, que Javier las hemos visto como el parque que está enfrente de casa, ya listo en 3 meses, lleva 1 año y 3 meses y todavía está esperando. Pero en Venezuela pasaba eso, se empezaban las obras, las dejaban a medias, pero ahí estaba, decía, debería terminarse en el año 2009, como en el metro de Guarena Guatire, que es una ciudad dormitorio al este de Caracas, todavía no está listo. Están solamente algunos pilares para la parte elevada del tren, no hay más nada. Entonces nos desentendimos de la política, la mayor parte de la gente se desentendió de la política, razonablemente asqueados, y llegaron los peores. La institucionalidad fue lo que algunas veces salvó. Y en el libro cuento los primeros años del chavismo. De hecho, la primera página del libro es el momento en que Chávez ganó su primera elección, la única que ganó realmente, porque todas las demás fueron fraudulentas, bien sea porque amañaron los resultados o porque actuaron con un nivel de ventajismo tan grande, utilizando los recursos del Estado para la propaganda, para comprar votos, para amedrentar a los testigos de la oposición, que lo cuento en el libro, porque yo lo vi, pues lo que está en el libro es 99% real y 99% visto por mí, o en el peor caso visto por alguien cercano a mí, que me lo pudo relatar. Pero los testigos de la oposición en ciertas zonas donde la delincuencia podía operar a sus anchas, los grupos paramilitares del gobierno se le acercaban a los testigos de oposición y le decían, mira, es mejor que no estés aquí, no es bueno para ti. O sea, que aquí se veía una pistola, a pesar de que estaba prohibido el porte de armas. Pero Somoza decía, es mejor que no estés aquí. Y un testigo me contó que fue a decirse a los militares, dice, mira, yo tengo que quedarme. Y el militar le dijo, usted tiene toda la razón y debe quedarse. Pero ¿sabe qué? Yo lo puedo proteger de la puerta del centro de votación hacia adentro. Y mientras esté aquí, yo le garantizo que a usted no le va a pasar nada. Pero no puedo hacer nada de la puerta para afuera. De la puerta para afuera, usted depende de usted mismo. Porque mi autoridad no llega hasta allá.
y apenas termine las votaciones, se recoge todo, mañana yo me estoy yendo, usted se queda aquí, solo con ellos. Entonces, el militar no es que lo quiso amedrentar, me dice que el militar se veía que realmente estaba del lado de él, pero dijo, yo no puedo protegerte, vas a pagar las consecuencias. Y tuvo que irse, y una vez que los testigos de oposición se iban, pues empezaban, bien sea en los sistemas automatizados o manuales, a meter voto tras voto a favor del comandante Chávez. Y así fue que ganaban las elecciones. O a veces buscaban a las personas que recibían planes sociales y si no querían votar, lo buscaban en su casa. Mire, usted recibe el plan social tal, sí. Ah, no, porque tiene que ir a votar, lo venimos a buscar para que usted pueda ir cómodo, para que no tenga que ir caminando, lo vamos a llevar. Tenía que ir y cuando iba a votar, junto a la máquina de votación, se le paraba el coordinador del plan social. Dice, bueno, listo, vote por el comandante, porque él le garantiza que su plan social va a seguir. ¿Y qué iba a hacer esa persona? Votar. Cuando dependía de ese plan social, porque era lo único que tenían para comer por una mezcla de una debacle económica donde la gente necesitaba el plan social para no morirse de hambre, y algunos que realmente llegaron al nivel del parasitismo y de la viveza, que decían, bueno, pero ¿para qué voy a trabajar si me pagan un plan? Pero estaban ahí y algunos vivían en viviendas otorgadas por el gobierno, decían, bueno, si no voto por el gobierno, me votan de mi casa con mi familia, bueno, voto por el gobierno que no me guste. Y así ganaban. Y así fueron todas las elecciones. La primera cosa que hizo Chávez cuando llegó al poder fue dar un golpe de Estado. Ya era presidente, dio un golpe de Estado, sí, porque la mayor parte de la gente no sabe definir un golpe de Estado. Entonces se van por lo que se ve en las películas. Llegan los militares al Palacio Presidencial, le dicen, señor presidente, usted está depuesto, arrestan al presidente o lo matan y el general se monta como presidente. Eso no es un golpe de Estado, eso es un tipo de golpe de Estado. Todos recordarán al autogolpe de Alberto Fujimori en Perú. Él era el presidente y siguió siendo el presidente, pero dio un golpe de Estado porque con el ejército disolvió el Congreso. El Congreso era corrupto, era esto, era otro. Quizá hasta hubiese tenido razón. Ese es un punto en el cual no quiero meterme porque hay gente que me ha dicho, es que él tenía razón. A lo mejor sí, en realidad no me importa porque da igual, pero fue un golpe de Estado. ¿Y cómo fue el golpe de Estado que dio Chávez? Pues un golpe de Estado, porque él cambió la forma del Estado, la forma de sus instituciones por una vía ilegítima. La Constitución venezolana establecía cómo se hacía para modificarla. En ninguna parte decía Asamblea Constituyente. Una de las cosas que se narran en el libro, en una conversación entre los personajes, es por qué eso fue un golpe de Estado, por qué no se podía, a pesar de haber hecho un referéndum. Dice, bueno, pero él ganó el referéndum, sí, pero no podía ser la Constituyente. Pero además de eso, él obtuvo casi el 60% de los votos y el 96% de los diputados. Eso lo hace ilegítimo. Porque está bien, habría tenido casi el 60% de los diputados, pero y los que no votamos por él teníamos derecho a una representación. Para eso existe el sistema de Hunt, para representación de las minorías. Y puede haber cualquier otro sistema, el que se quiera, pero tiene que estar representada, porque no es posible que nosotros pusimos 4 de cada 10 votos y tuvimos 4 de cada 100 diputados. O sea, que 10 votos de nosotros nos daban un diputado y un voto de ellos le daba 2 diputados. Y eso fue un golpe de Estado. Y se aprobó la constituyente. Y ahí Chávez demostró la clase de delincuente, de tirano que era, porque ese día hubo un suceso muy importante. Hubo lluvias torrenciales en el estado Vargas, que es la ladera norte de la montaña que está al norte de Caracas. Está Caracas, hasta su montaña al norte, del otro lado baja hasta el mar, y todo eso es el estado Vargas. Hubo grandes lluvias y los especialistas en protección civil advirtieron, hay que suspender las elecciones en el estado Vargas porque puede haber grandes deslaves, y en otros estados también porque iba a haber inundaciones, pero el problema grande fue Vargas. Y Chávez dijo, no, hay que continuar con las votaciones hasta el final. ¿Qué pasó? Los deslaves. La montaña bajó y arrasó el estado. Si ustedes buscan en Google fotos de cómo quedó Vargas tras el deslave, no podrán creerlo. Los personajes míos fueron allá y lo vieron, yo fui y lo vi. Yo estuve también.
O sea, los personajes lo cuentan, lo que están contando es lo que yo mismo vi. Nadie me lo contó. O sea, aparecían las fotos de las ciudades en la Segunda Guerra Mundial cuando los bombardeaban porque había escombro, un pedazo de una casa, escombro a una casa. Y partes que estaban como la famosa tragedia de Armero en Colombia, cuando el volcán ocasionó un deslave increíble y tapió la ciudad. Un intermedio entre ambos. El destrozo fue increíble. ¿Cuánta gente murió? No se sabe. Oficialmente se habla de quizás hasta 30.000 muertos en 2 horas. La realidad, o sea, extraoficialmente se hablaba de 60.000 y posiblemente 90.000. El problema es que mucha gente desapareció. El deslave se lo llevó, lo arrojó al mar y el cadáver nunca apareció. Hubo cadáveres que aparecieron en Aruba, Curazao, en costas de otros estados de Venezuela y hasta en Panamá aparecieron cadáveres. Y algunos se los comieron los tiburones y nunca más aparecieron. Y algunos quedaron revueltos en la tierra. Yo fui y hubo un momento que estaba con mi escolta pasando por Vargas y yo le digo, ¿sientes el olor? Me dice, sí, es olor de cadáver en descomposición. Como cuando hay un perro muerto atropellado en una vía y huele, así olía. Y él me dijo, oye, ¿habrá algún cadáver por acá? No hay que buscar en ninguna casa, están revueltos en la tierra, los cadáveres están ahí y el olor sale de la tierra. 60.000 muertos es bastante factible, los 90.000 un poquito exagerado, pero quién sabe, 60.000 muertos en 2 horas es bastante decir. ¿Cuántos son 60.000 muertos? Es como agarrar a toda Jave y matarla 2 veces en 2 horas. ¿Cuántos habitantes tiene Alicante, la ciudad? 150 aproximadamente. Ok, entonces imagínense agarrar la mitad de los habitantes de la ciudad de Alicante en 2 horas y matarlos. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que hizo Chávez y no le importó. Pero peor no, pero para cerrarlo con broche de oro, los norteamericanos, de los cuales podemos decir muchísimas cosas, pero cada vez que hay una emergencia, lo primero que llega es la ayuda americana. Entonces, de Estados Unidos le dijeron, estamos enviando ingenieros militares para hacer el rescate con maquinaria pesada para levantar los escombros, estamos enviando médicos militares, medicina y alimentos. Y ella dijo, nosotros nos arreglamos. Mucha gente murió esperando la ayuda que no llegaba. Incluso en algunas casas quedó la gente tapiada y dijeron, bueno, vendrán a rescatarnos, porque no podían salir. Ahí murieron como los tripulantes de los submarinos que hemos visto algunas en las noticias que son de un submarino y terminan muriendo ahí porque no pueden salir. Bueno, igual le pasó a la gente. Entonces, él asesinó 60.000 personas en 2 horas. Por lo menos asesinó a la mitad de Alicante en 2 horas. Pero ganó el referéndum, que era lo importante. Y todo lo que se cuenta ahí, como digo, lo vi. Después llegaron una serie de incidentes y la gente empezó a rebelarse porque Chávez quiso meterse con lo que nunca hay que tocar. ¿Cuál es el lugar más peligroso en el mundo? Entre un animal y su cría, entre una cría y su padre, de la especie que sea, porque hemos visto ratones peleando como fieras con un gato para proteger sus ratoncitos y los han llegado a hacer huir en ocasiones. A veces no, pero pelean como fieras. Y él emitió un decreto que se metía con los niños en los colegios. El anterior gobierno comunista, que fue el de Rómulo Betancourt en el año 45, hizo un decreto parecido también, donde querían intervenir en los colegios y toda la sociedad se alzó porque el lema era, con mis hijos, perdón, no te metas. No te metas, con mis hijos no te metas. Y empezó la rebelión contra ese decreto que lo que quería era poner comisarios políticos en los colegios para supervisar la educación que se le daba a los niños, para asegurar que se fuesen por la vía de lo que políticamente se quería. La respuesta fue bastante dura y Chávez, en vez de retroceder, decidió avanzar con otra cosa, la industria petrolera, poner los comisarios políticos ahí. Y los trabajadores de la industria petrolera dijeron, no, aquí el que llega a director general o presidente, vicepresidente o director sectorial de la empresa, viene de la empresa y es un experto. Ellos querían que fuesen los mejores. Y es algo que todos apoyamos porque ¿cómo podemos oponernos a que sea el mejor el que llegue al primer puesto? Más aún cuando la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, era una de las empresas mejores a nivel mundial por su capacidad de producción de petróleo y por su nivel de seguridad.
los accidentes eran desconocidos por el nivel de profesionalismo que tenían y el cuidado que ponían. Pero él decidió que quería poner sus comisarios políticos. Hubo una rebelión y se unieron las dos, la de los petroleros con la de los padres, y se llegaron a una serie de protestas, marchas cada vez más grandes, y el día 11 de abril del año 2002, esa marcha, que se dice que es la marcha más grande de la historia de la humanidad, y esta foto corresponde a ese día, se estima que puede haber habido hasta 1 millón de personas en esa marcha y como mínimo 600.000. El gobierno se dio cuenta que era mucha gente y prohibieron que salieran los helicópteros. Los canales de televisión tenían sus helicópteros que siempre los sacaban para filmar. Les prohibieron salir. La policía quiso sacar sus helicópteros, pero como la policía estaba del lado de la oposición, porque el alcalde era de la oposición, le prohibieron sacar los helicópteros. Los bomberos también se les prohibió sacar sus helicópteros. El ejército quiso sacar sus helicópteros para saber lo que estaba pasando y se les prohibió. No quedó ninguna visión desde los helicópteros, pero sí muchos edificios altos y por eso se puede estimar que como mínimo hubo 600.000 personas en esa marcha. Eso es bastante gente. Eso es un montón de gente. Yo estuve y realmente, disculpa que se haga hincapié, yo caminé desde Chacao hasta las escaleras del Calvario, que eso es o sea, caminé un montón. O sea, nunca he caminado tanto en mi vida. O sea, pero no podía hacer otra cosa, porque era la masa de gente era tanta que casi iba, o sea, tenía que caminar hasta allá. Disculpa. Sí, bueno. Cuando la marcha llegó a su destino, que era la sede de la empresa petrolera estatal, todos empezaron a gritar Miraflores, que es el nombre del Palacio Presidencial, y la marcha se dirigió hacia allá. Era un río de gente, un río de más de 500.000 de personas, un río que no se podía detener. De hecho, la policía metropolitana no tenía ninguna intención de detenerla. Querían hacerlo, como me dijeron algunos, porque temían que eso se desbordase y pudiese haber muchísima violencia. Pero no querían reprimir la marcha, querían evitar la violencia que ellos estaban seguros que iba a terminar por haber. De hecho, yo pude hablar con algunos altos oficiales de la policía, porque tenía buenos amigos ahí, y me dijeron, quisimos evitarlo, pero era imposible detenerlo. Era un río. Y bueno, ¿cómo se detiene un río? Con una represa. ¿Cómo se detiene un río de más de 500.000 de personas? Con una represa que se hace con miedo y con sangre. Al lado del Palacio Presidencial había un puente que pasaba encima de la avenida por donde debía llegar la marcha. Se instalaron varios pistoleros y empezaron a disparar contra la marcha. A ellos no les importaba quién, ellos simplemente, y hay videos que están sobre el puente, disparando así, total, que la bala llegase y le diese a cualquiera. Ellos no tenían un blanco, simplemente era la masa. 19 muertos y 100 heridos fue el resultado de ese día. Por supuesto, la marcha no llegó. Uno de los pistoleros recibió asilo aquí en España, que fue Peñalver, el concejal Peñalver. Bello que le quedó, no sé cuál fue el gobierno que lo hizo, pero bello que le quedó un asesino. De Zapatero. Sí, ahí está Nicolás Maduro, el presidente. En el puente Yacuno disparando. Él estaba disparando. Cuando la gente se fue, yo estuve también ahí en esa marcha y describo toda esa marcha con muchísimo detalle. La gente empezó a decir, bueno, tenemos que hacer algo. Y los comentarios eran, vamos a tomar las embajadas. En ese entonces no existían redes sociales, no existía WhatsApp, lo único que había era los grupos de correos que los organizaba Yahoo o MSN. Y se dijo, bueno, por ahí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a tomar todas las embajadas de los países de América y de Europa y los ministerios, y cuando llegasen 200, 300, 500 personas a la embajada de España, por ejemplo, ¿qué iba a hacer el guardia civil que estaba ahí? Mira, nosotros vamos a entrar, no, que mira todos los que somos, ¿tú qué vas a hacer? Listo. Chávez sabía que algo iba a pasar después, porque lo contuvo en ese momento, pero las marchas se iban a reorganizar y ordenó que el ejército saliese a las calles a reprimir, a impedir que se empezase a juntar la gente. Y ahí fue la institucionalidad lo que salvó, porque el alto mando militar dijo que no. Les recordó una frase de Bolívar que decía, maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su pueblo. Fue la respuesta que le dieron, que le dio el general Efraín Vázquez Velasco. Dijo, yo no me hice militar para matar venezolanos. El jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional, que es como decir más o menos de la Guardia Civil, pero mucho más militarizada,
El general también dijo lo mismo, no vamos a salir, yo prohíbo a los guardias nacionales salir y acuartelarse. El ejército se acuarteló y la marina y la fuerza aérea se plegaron porque no tenían fuerza para oponerse absolutamente a nada. El ejército y la guardia habían decidido lo que había que hacer. Chávez se encontró con que no tenía el mando de las tropas y a la medianoche apareció en televisión el embajador actual en Portugal, que era el ministro de la Defensa, que dijo, es imposible olvidarlo, por eso se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia a su cargo, la cual aceptó. En este mismo tono, lo estoy oyendo, bueno, hicimos una fiesta, pero los que tomaron el control estaban solos frente al arco, con el balón en los pies, 3 del equipo, 4, 5, 6 todo el equipo, nadie del equipo contrario, y botaron el balón, no pudieron meter el gol. A los 2, 3 días, Chávez estaba regresando. A los 2 días regresó Chávez, al tercer día regresó Chávez. No supieron hacer las cosas, perdieron la oportunidad y ahí todos esos muertos fueron en vano. Pero la gente no se rindió. Vinieron muchas más acciones, protestas militares, protestas civiles, paro de la industria petrolera. El que lo quiera leer está todo contado con muchos detalles en el libro, tal cual yo lo vi, lo que está ahí en el libro, de esas fechas yo estaba ahí. Y llegamos a cuando la oposición dijo, bueno, lo que nos queda es tratar de activar el referéndum revocatorio. Nos sabotearon por todas las vías, inventando requisitos que no estaban en ninguna ley. Pero dicen, no, es que si no me traes las firmas con bolígrafo azul, no te las acepto. Pero donde dicen, no, es que yo decidí que tiene que ser azul. Bueno, y no puede ser más de 10 por página, por hoja de papel. Bueno, está bien. Pero mira, ¿y qué tiene de malo? No, es que yo decidí que las normas son estas. Las inventaron. Se quiso llevar una carta a los presidentes latinoamericanos y al presidente del gobierno español de 2004, no sé quién sería. Aznar. 2004, Aznar. Bueno, 2004 fue el cambio de gobierno. El cambio de Zapatero. Depende de qué mes fuera. Febrero. Aznar. Bueno, se le quiso llevar una carta a ellos para decirles queremos que nos ayuden porque deseamos que se haga un referéndum para que el pueblo opine. Chávez les prohibió llegar y se desató la represión. Y eso hizo que empezase la primera guarimba. En Venezuela se le hizo guarimba a las grandes protestas callejeras contra el gobierno. Y la primera fue ese día. Empezó a finales de febrero, duró una semana. En esa semana, los políticos, como es costumbre, nos traicionaron. El último día de protestas, según informaciones que manejábamos en inteligencia, información sólida, el gobierno tenía capacidad para enfrentar las protestas por 18 a 30 horas más, porque no quedaban ni muchas granadas lacrimógenas ni muchos perdigones. Y en ese momento los políticos ordenaron suspender la guarimba porque Chávez dijo, está bien, yo voy a sentar a conversar con la oposición sobre el referéndum revocatorio a ver cómo lo hacemos. Solo con eso lo suspendieron. Pero habían gastado tanto para reprimir las protestas, que yo estuve ahí, yo participé y después fui defensor de unos muchachos que fueron detenidos por esas protestas. Quedaba material para 18 a 30 horas. ¿Por qué esas 2 horas de diferencia? Dependía si la noche que estaba intermedia había mucha acción, o si había mucha acción se iban a quedar sin nada. Si los muchachos descansaban a la noche, aguantaban hasta 30 horas. Pero se sabía que no iban a recibir más material en 30 horas. O sea, ya era una victoria cantada. Lo que había era que esperar hasta ese momento y el gobierno iba a tener 2 opciones. Retirarse de las calles porque no tenía cómo reprimir, en cuyo caso la resistencia iba a ser la dueña de las calles de Caracas. O sea, habríamos tumbado al gobierno. Porque cuando los guarimberos fuesen hasta el Palacio Presidencial y decían, aquí estamos, y armamos una barricada, pero la gente empezó a armar barricadas con bolsas de basura y levantando las alcantarillas, el gobierno habría caído. O si no, el gobierno habría tenido que sacar el ejército a la calle, sacar los tanques, que fue lo que lo hizo caer 2 años antes, y aunque le hiciesen caso,
iba a quedar muy mal el hecho de que estuviese sacando tanques y a la infantería para reprimir una marcha. Los soldados no estaban preparados para eso. Que lo diga mi amigo que también fue infante igual que yo. Pues a uno lo sacan con un fusil y dice, hay que reprimir eso. Ah, bueno, también. Lo pone en ráfaga y empieza a disparar. Porque es para lo que a uno se lo entrena como militar. Porque no está preparado para contener una protesta. La función del soldado es, vamos a acabar con lo que está delante porque nosotros tenemos que tomar esa posición. Punto. Es muy distinto militar de policía. El cielo y la tierra. Pero lo que hicieron los políticos fue traicionarnos. Yo defendí a unos muchachos ahí que fueron brutalmente torturados y la sangre que pusieron todos los heridos y todos los muchachos torturados no sirvió de nada porque los políticos nos traicionaron. Pero fuimos al referéndum revocatorio. Ahí la organización política de la oposición aparentó que quería hacer algo. Aparentó solamente porque en el último momento se mostró que estaban confabulados para perder. Ese día, cuando ya estaban finalizando las votaciones, me dice un compañero, mira, estamos ganando 2-1, mañana somos gobierno. Y bueno, somos gobierno no, porque mañana el vicepresidente asumirá el poder, llama elecciones, en un mes habrá elecciones y podríamos, pero me sorprendería que el gobierno suelte así tan fácil. Las elecciones en Venezuela son hasta las 4 de la tarde, a menos que haya gente votando. Poco antes de las 4, el Consejo Nacional Electoral ordenó que se mantuviese hasta las 6 porque ellos sabían que había mucha gente votando. Mentira, nosotros tenemos gente en muchísimos sitios y aunque los testigos no podían estar dentro de los centros para controlar lo que se hacía, estaban afuera e informaban por el teléfono móvil. Mira, este centro ya no hay nadie, ya lo pueden cerrar. Y sabíamos lo que estaba pasando. Y a las 6 de la tarde decidieron prorrogarlo 2 horas más. Esas fueron las horas para terminar de meter los votos fraudulentos y alguna extraña operación informática que es difícil de comprender porque nosotros vemos las computadoras, las usamos, pero no sabemos qué es lo que hay adentro. Hay unos y ceros que de alguna forma hacen funcionar eso, que es una maravilla para nosotros. Llega el momento en que van a dar los resultados y que en vez de darlos 10 minutos después, porque se supone que cierran la máquina, la computadora de cada centro de votación dice, mira, aquí a los 2 minutos te da el acta y transmite a la computadora central y en 10 minutos tenemos que tener todos los resultados. Tardaron horas y horas y horas. Pasada la medianoche dan los resultados y ahí dijeron, ganó Chávez 2-1. Hubo un solo político de oposición que quiso decir que había fraude. En todo el comando de campaña estaban los políticos diciendo, bueno, lamentablemente no pudimos, hicimos el intento, y él llamó a los periodistas e iba a gritar que había un fraude, y los políticos de oposición le cortaron la luz para que no pudiera hablar, no pudiera filmarlo, no funcionase el micrófono. Y ahí se quedó. Lo interesante de ese político es que era alguien que originalmente era de la ultraizquierda, había sido adiestrado en Albania, políticamente, o sea, es el comunismo más retrógrado y radical que Pablo Medina. Sin embargo, ahorita gente que lo conoce me dice que él se dio cuenta que estaba completamente equivocado. Es pro-yanqui, liberal, cristiano, católico practicante cuando era ateo furibundo, y él dice, yo estaba completamente equivocado, y dice que él dijo, Dios me perdone todo el daño que hice políticamente cuando yo creía en el comunismo. Me quedé sorprendido cuando me lo dijeron. Él era, como digo, del comunismo recalcitrante. Causa Radical se llamaba su partido. Sí, él era el Causa R. No. Causa R era de Andrés Velázquez. Sí, pero él empezó en Causa Radical, después se separaron y se creó Patria para Todos, pero él no se fue porque él no creía en Chávez y de repente se volvió. Hay una persona que lo conoce personalmente y me dice, mira, te juro por mi madre que el hombre es liberal, abraza a los Estados Unidos, bendice la libertad americana y es católico practicante que va todos los domingos a misa. Yo digo, pero si ese hombre era ateo, que juraba a todo el mundo, bueno, cambió. Digo, si tengo oportunidad de hablar con él, bueno, tengo su WhatsApp, le diré, oye, yo era tu enemigo, pero si realmente cambiaste así, pues tengo que felicitarte.
y los políticos nos volvieron a traicionar. Y ahí se perdió todo, porque hasta ahí había oportunidades. Después vinieron una cantidad de años con pocas protestas y con muy pocos presos políticos. Básicamente estaban algunos funcionarios de la Policía Metropolitana que protegieron aquella marcha del 11 de abril, que los metieron presos porque habían que justificar y decir que ellos eran los que mataron a los demás. Y todavía hay algunos presos 20 años después sin haber cometido ningún crimen. Y algunas otras personas porque el gobierno necesitaba presos para justificar las mentiras que decían. Hasta el que murió Chávez, pero ya eso es tema de la segunda parte del libro, que será Techo Rojo, Abismo Rojo, la debacle. Murió Chávez, asumió Maduro, llegó la segunda guarimba, que fue una brutalidad. Ahí asesinaban en promedio más de una persona al día. Fue cuando me arrestaron a mí por defender a los presos políticos. Después vino la guarimba del 17, que se cerró con 100, creo que fueron 170 o 180 asesinados por la represión. Todos los días había por lo menos un muerto y los muchachos seguían peleando, hasta que, como siempre, los políticos no fallaron. Pero la resistencia hizo todo lo que pudo, los muchachos hicieron todo lo que pudieron. Ahorita ya no hay protesta de ese tipo porque la gran mayoría de los que protestaron en ese momento están muertos, están presos o estamos en el exilio. Yo estuve preso 4 años y ahora estoy fugado. Yo no estoy en el exilio, yo estoy fugado. Yo tengo pedido de captura porque yo me fugué en Venezuela de la reclusión. Y ya los que estábamos afuera, bueno, ya hicimos todo lo que podíamos. ¿Qué más quieren? Lo pagamos con la sangre y con la libertad, algunos con la vida. Hay un muchacho que se hizo famosísimo, Neomar, que de hecho se han usado los ojos de él porque él usaba una capucha y se le veían los ojos. Yo soy 16 años que dijo, la lucha de pocos vale por el futuro de muchos, y esa frase fue un leitmotiv para muchos. Yo conozco a la mamá y no me atreví a decirle, pero me ha preocupado decir, discúlpame que te lo diga, pero Neomar murió en vano. Murió como un héroe, pero murió en vano. Igual que los muchachos que murieron en la primera guarimba. Yo conozco a la mamá del primer muchacho asesinado de Basil Acosta y no tengo valor para decírselo, pero creo que ella ya sabe que sus hijos murieron en vano, porque los políticos nos traicionaron y han seguido haciéndolo. Así murieron en vano todavía en la resistencia, como el capitán Acosta Carles, infante de marina, que fue brutalmente torturado y murió en la tortura. Lo llevaron a tribunales torturado porque no sabían qué hacer, y en el tribunal él pidió ayuda a su abogado, dijo tortura, y el juez dijo, y era un tribunal militar, pero el juez dijo, ¿cómo me traen a este hombre así? Tienes que llevarlo al hospitalito, que es el pequeño centro médico del Fuerte Tiura, y ahí murió. Yo vi el video y las fotos cuando le entregaron la bandera a la familia, el hijo llorando. Le digo, dile a ese niño que su padre tuvo alguna razón para morir. El padre como militar hizo lo que tenía que hacer. Pues nosotros como militares juramos hacer todo por la patria y morir por la patria si hace falta, pero explícale a ese niño que su padre murió en vano. Y tantos otros que iban muriendo, como el inspector Oscar Pérez, no ha muerto, pero como estaba el capitán Caguaripano, que ha sido atrozmente torturado, tuvo hasta desprendimiento de un testículo de las golpizas que le dieron. Y bueno, hay que decirle a los hijos, mira, tú no estás viendo a tu papá no está contigo, pero en vano, porque los políticos nos traicionaron. Entonces, si muchos de nosotros en la resistencia odiamos a los políticos, tenemos toda la razón, porque nos han traicionado. Y el último Guaidó, que eso también estará en el siguiente tomo. Sí, disculpe un momento. El tema, Venezuela no es libre por los políticos de la oposición, no por el chavismo. Venezuela no es libre por los políticos de la oposición. España no será próspera y será libre si no tiene una oposición realmente separada del bipartidismo. Porque lo que aprendimos nosotros en Venezuela era que Acción Democrática y COPEI eran lo mismo. Y el PSOE y el PP son lo mismo. Lo mismo, efectivamente. El bipartidismo, las diferentes cuotas de poder y todo como se gestó en Venezuela se puede traspolar a la política española. Con sus diferencias de latitudes, de estilos,
pero el bipartidismo español es exactamente que el bipartidismo venezolano. Y cada vez, como nación, ustedes lo pueden comprobar, cada vez políticos peores preparados, más corrupción, mayor delincuencia, menos poder adquisitivo. Ya están interviniendo en los colegios, ya están interviniendo en la justicia, ya están interviniendo en el poder militar. Si no, vean el ministro del Interior Marlaska cómo cesa a Pérez de los Cobos de una manera ilegal y no pasa nada. Aquí no va a dimitir ninguno, porque ninguno de ellos tiene un lineamiento moral o una línea roja que si la traspasa va a dimitir. Entonces hay que, y otra cosa que es parte fundamental de la debacle democrática es el sistema electoral. El sistema electoral español está fisurado y está manipulado, o sea, está en camino a ser un sistema que podrá ser perfectamente manipulable y alterado los resultados, si es que ya no se está haciendo, porque ya tenemos el tema de los votos por correo, que se está demostrando de que hay mafias que a través del correo pueden alterar los resultados, aparte del uso que hace el gobierno de los recursos de todos para hacer campaña. El viaje en el Falcon, los mítines en Valencia donde va el presidente del gobierno pagado con dinero público, eso todo es ilegal, todo eso no se puede aceptar, todo eso va a conllevar a que el ciudadano promedio empiece a tolerar. Pero si lo hacía el PSOE y Feijóo, entonces en vez de agarrar un helicóptero va a agarrar dos, y después va a venir el otro y va a agarrar un portaavión, y así la gente cada vez va a perder la capacidad de asombro, como sucede por ejemplo en Barcelona a nivel social, con la delincuencia, la ocupación y todas esas cuestiones, que la gente, no está grave, a mí no me ha pasado. Pues yo quería puntualizar sobre eso. Bueno, en Venezuela decimos que hay el chavismo rojo y el chavismo azul. El chavismo rojo, los chavistas como tales, y el chavismo azul, la oposición. Acá hay un youtuber que me gusta mucho, Isaac Parejo, su canal es Infoblogger, y él habla de los socialistas y los socialistas azules del PP. Es que hasta el mismo color tienen. Es realmente lamentable, pero que no se peleó. Pagamos con cientos de muertos, sin contar que para aplicar el control social y el atemorizamiento, para atemorizar a la población, porque me sonó fea la palabra, se dejaba a los delincuentes actuar a sus anchas y se les podía encargar unos trabajos. Venezuela tenía 27.000 asesinatos por año. Si un viernes era el día de cobro de nómina, entre el viernes a la noche y el domingo a la noche podía haber 280, 300 asesinatos. O sea, es una monstruosidad para 3 días. Venezuela, en lo que va del chavismo, ha tenido más de 350.000 asesinatos. Entonces se controla a la gente también con el asesinato para atemorizarlos, que políticamente no actúen, o para sacarlos del negocio, porque el gobierno tiene algún negocio y dice, mira, hay una persona que nos interesaría que venda su negocio o que salga del negocio. Si no lo hacen directamente, que le envían funcionarios de cualquier dependencia para hacerlo salir del negocio, son los delincuentes. Dicen, mira, tú aquí no deberías estar, mejor vete. Y si no, lo matan directamente. O la expropian. O la expropian, sí. La Guardia Nacional, o sea, la Guardia Civil allí, más o menos, iba a los negocios con el alto rango de jefe de zona, lo que sea, y si al bar, un restaurante, una ferretería, un piso, un apartamento, una propiedad privada. Mira, esto es para el pueblo, esto se expropia por órdenes de comandante, y tú, pero esto es mi casa, o este es mi negocio, o esta es mi, hay un granjero, no es la palabra, ni campesino tampoco, es brito. Sí, O bueno, un productor del campo. Un productor, un ganadero,
granjero, vamos a llamar así, un tío que tenía sus tierras y trabajaba sus tierras, fue el primero. Murió en huelga de hambre. Murió en huelga de hambre porque Chávez le mandó a quitar sus tierras. Le Porque quitó sí. todo, no solo las tierras. Entonces todo. el tío decía, pero ¿por qué me vas a quitar mis tierras que yo son mías? Y yo las he trabajado toda mi vida. Y el hombre hizo una huelga de hambre y fue, creo que fue el primer, podríamos decir que fue el primer muerto político. Sí, puede ser uno de los primeros, ¿sí, no? Sí. No, y lo No, que es no, peor... De lo que se supo, fue uno de los primeros de los que se supo. Sí, pero lo peor es que si lo hubiesen seguido cultivando, pero no, eso años después lo mostraron y era maleza. Toda la hacienda era simplemente maleza. La dejaron... Es que todo lo que se agarraron lo destruyeron. Sí, Todos los hilos azucareros, todas las empresas de almacenamiento de alimentos, de acopio, de producción de granos, porque nosotros exportábamos a toda Latinoamérica. O sea, nosotros exportábamos de fertilizante y semillas. todo. Y todo eso, todas las empresas Agroileña. que no estuvieran ya conectadas de alguna manera con el gobierno, porque voy a hacer, según mi punto de vista, no hay ningún político de la oposición real que viva en Venezuela que sea independiente. Porque el que sea independiente o está preso o está O muerto. está muerto. Si usted ve a una María Corina Machado por ahí gritando, pegando gritos, caminando por la calle, y ve a un Leopoldo López por ahí, esa gente está con el gobierno. Porque cuando llegas a un régimen, cuando un régimen criminal tiene todo el poder y toda la fuerza del Estado en sus manos, ahí no hay disidencia que no sea controlada. Y entonces, claro, ellos expropiaron todas las empresas de producción de alimentos, las grandes empresas, las grandes siderúrgicas que producíamos acero, los Homer, las camionetas Homer, nosotros le fabricamos todo el chasis en Venezuela a esa marca que fabricaba coches de combate para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nosotros éramos el proveedor de toda la materia prima con que se fabricaban esos coches. Todo eso lo expropió el gobierno y todo eso lo quebraron en cuestión de una década. O sea, el objetivo era de tal destrucción de Venezuela, como si fuera a propósito, Sí. que Petróleos de Venezuela, PDVSA, que era la tercera empresa más grande del mundo, la quebraron. ahora importa gasolina. O sea, la quebraron. Venezuela importando gasolina es algo absurdo, pero es lo que sucede. La gente peleó, los ciudadanos pelearon, muchos militares trataron de pelear, policías, muchísima gente trató de hacer algo, pero los políticos traicionaron y ya no se pudo seguir. Yo habría querido seguir peleando, pero o sea, después de 4 años preso, ¿qué más me quedaba? Que me mataran, que mi hijo no me volviese a ver más nunca. De hecho, mientras estuve preso, estuve 1 año sin verlo, ni a él ni a su hermano, no pude verlos. Si acaso de tanto en tanto por teléfono, y una vez, una temporada que no haya forma de comunicarse, y pescaron una conversación entre él y su hermano, y decían, es que papá murió y no nos quieren decir nada. Tuve que buscar un funcionario que era bastante buena persona y, bueno, yo tenía cierto reconocimiento porque como había sido un funcionario penitenciario de muchísimo éxito, era una leyenda dentro de la dirección de prisiones. Algunos funcionarios decían, pero es la leyenda, o sea, no podemos tratarlo mal. Y los mismos presos también decían, mira, nunca abusó, no podemos tratarlo mal, porque fue director, pero no abusaba de nosotros, era justo. Pero un funcionario que tenía un buen trato hacia mí, yo le dije, mira, necesito que me ayudes, tengo este problema y necesito llamar a mi casa. Y me dijo, yo te voy a ayudar. Y me consiguió un teléfono. Dice, tú sabes que esto no se puede y esto es completamente irregular. Y a ti, y yo nunca he tenido un teléfono, ¿no? Y pude llamarme y decirle, hijo, estoy vivo. Yo sé que no te gusta hablar del tema, pero que a lo mejor la gente no sabe que a ti te encerraron en la misma prisión que dirigías. Es correcto. En el libro están muchas cosas de cuando yo dirigí esa cárcel y están porque eso tiene mucha influencia en la siguiente parte, porque por ese trabajo es que no me mataron. ¿Qué cárcel fue, perdón? Yare. Yo fui director de Yare hace muchos años. La penitenciaría principal. Hay otras
algunas un poco más grandes, y hay una que se llama Penitenciaría General, pero la penitenciaría más importante, la emblemática del país, era Yare. Yo la agarré con una situación de violencia extrema donde tenía entre los presos 4 muertos y 12 heridos por semana. Y el director anterior estuvo 22 días y tuvo 26 fugados. Que fue cuando me llamaron y dijeron, necesitamos a alguien que esté completamente loco como para aceptar un cargo así. Sí, loco, debe ser conmigo. Acepté el cargo y controlé la cárcel. Yo la entregué sin muertos. O sea, simplemente después que pude empezar a aplicar mis planes de seguridad, pues, hasta que me ayudaron, porque un momento que yo montaba para toda la cárcel con 7 hombres. Entonces, pues, obviamente no funcionaba. Tuve un solo muerto y no debería contar como muerto porque se le murió a los médicos en el hospital porque no lo quisieron atender. Fue una persona que le dieron una puñalada acá con un chuzo, un arma de fabricación carcelaria, y uno de los presos, que era paramédico y ahorita es uno de mis mejores amigos porque fue una persona que estaba porque no pudo probar una legítima defensa. Todos sabían que era verdad, pero como se perdió el arma del delincuente, quedó como asesinato, pero todos hicieron la vista gorda de algunas cosas para condenarlo a menos tiempo, darle facilidades, ayudarlo a salir antes. Y yo tuve el placer de firmarle la libertad y mantenemos la mitad. Como él era paramédico y era sargento de infantería también, él le metió los dedos en la herida, taponó la herida y se fue conmigo al hospital. Ni por casualidad, él podía salir de la cárcel. Pero él me dice, es que si yo saco los dedos se nos muere. Y fue la única vez que un preso me dio órdenes, que me dijo, yo dije, bueno, vayan ahí, y dice, no, te vienes tú conmigo. Y yo, bueno, está bien. Pero bueno, éramos buenos amigos ya en ese momento, y bueno, comprendí su punto. Lo dejamos en el hospital, estaba vivo, y de repente en un momento se le desprendió el coágulo y se desangró en el hospital. O sea que eso no cuenta como muerto, pues se le murió a los médicos del hospital, pero lo entregamos vivo y si lo hubiesen cuidado, ese hombre estaría todavía. Lo entregué sin muerto, un herido de la semana, 0 fugados. Hubo 2 intentos de fuga que terminaron con 3 muertos y un herido recapturado, pero nadie se fugó. Entonces, la mía era la cárcel modelo de toda Venezuela, porque las cosas funcionaban. Eso tan funcionaba que el sitio donde la droga era más cara en toda Venezuela era la cárcel, porque entraba tan poca, oferta y demanda, entraba tan poca que los precios se dispararon al cielo. Y después de retirarme de esa cárcel, y hay una cantidad de incidentes, directores posteriores que destruyeron el trabajo. Hay uno que se suicidó después de destruir mi trabajo, lo mandaron a otra cárcel, organizó la fuga de un narcotraficante, no salió bien, no podía cubrir sus pasos, se suicidó y todos los demás que estaban involucrados lo culparon a él, pues como ya estaba muerto ya no podía defenderse. Pero ahora en Yare es un desastre. Ah, no, ¿qué Ahora hay inclusive casinos y prostíbulos adentro. Sí. Pero, Sí. por eso digo, los detalles anecdóticos que se dan aquí son reales. Viven mejor de la cárcel que los que están afuera. Después me mandaron a esa misma cárcel, pero a un anexo que no fue exactamente el mismo que yo dirigí, pero yo era el director de toda el área. Ese anexo era nuevo. Y cuando llego, en el primer conteo de presos, O sea, cuando llegan como preso. se me acerca otro preso, un negro gordo, feo y bembón, y me dice, ¿verdad que usted fue director abajo en la sede principal de esta cárcel? Dije, listo, me mató. Yo no dije nada, pero la cara mía lo dijo todo y dice, no se preocupe, quería confirmar que era usted. Aquí tiene amigos, así que no se preocupe. Yo, bueno, me volvió el alma al cuerpo. ¿Por qué lo meten preso? ¿Ah? ¿Por qué lo meten preso? Rodríguez Torres, que era el ministro del Interior, y la fiscal Luis Ortega decidieron que había que meter preso a un defensor de derechos humanos para dar un escarmiento a los defensores de derechos humanos. Yo trabajaba con Foro Penal Venezolano. Y yo fui el que dio la oportunidad porque yo hice una defensa y acompañé a las personas de la calle a la comisaría, y en la comisaría me dice, usted también está preso. Yo soy el abogado, yo dije, pues que ustedes, porque los tribunales no podían meterse a una sala de audiencias y llevarse preso al abogado. Yo di la oportunidad de que metieran. Por cierto, para mucho orgullo de España, Rodríguez Torres y Luis Ortega Díaz están asilados ahorita en Madrid. 2 personas que están acusadas por crímenes de lesa humanidad. Para mucho orgullo del gobierno, que tienen que cambiar de una forma o de otra a como dé lugar. No nos extraña. No, le digo que todo preso que se pague por cambiar ese gobierno
es poco precio. Porque muchos que decían, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Qué terrible, que no se puede. Y bueno, miren dónde estamos. Hubiésemos pagado el precio hace 20 años, no estaríamos aquí. Porque hace 20 años nos costaba 4 euros, lo que ahorita nos cuesta 4 millones de euros resolver, por dar una comparativa. A lo mejor el 11 de abril nos costó 19 muertos sacar a Chávez. Ahorita nos ha costado más de medio millón de muertos y todavía están. Además de la represión de los torturados, y 1 de cada 3 venezolanos, 1 de cada 4 como mínimo, están fuera del país. Entonces, volviendo al punto, cuando regresé a mi cárcel, que me mandaron para que me mataran, porque obviamente el director, cuando entra a su propia cárcel como preso, está muerto. Como a las 3 semanas hubo una marcha de abogados, entrevistan a la presidenta del Colegio de Abogados, que había sido compañera mía en la universidad y compañera de trabajo cuando yo fui escribiente en un tribunal, y dice, ¿cómo es posible que Marcelo, que lo han enviado a la misma casa donde fue director, lo mostraron en televisión y todos los presos se enteraron? Y bueno, ya no podía negarlo, y busco a este preso, que fue un buen amigo. Digo, mira, ¿cómo te enteraste? Dice, es que su caso fue muy notorio y se supo que ustedes lo iban a mandar para acá. Su antigua población, los presos, los reclusos que yo tuve, nos llamaron para decir que con usted no había culebra, o sea, no había cuentas pendientes, que lo dejáramos en paz, que usted fue muy duro, muy estricto, muy severo, pero jamás fue injusto y que más bien los protegió de los desmanes de la Guardia Nacional. Entonces, que lo dejáramos en paz porque usted jamás abusó del poder. Eso fue lo que me salvó. Pero una pregunta, Sí, Pedro Marcelo. ¿Y qué? ¿Cómo vive Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela ahora? ¿Cómo está Venezuela? Terrible. Y en un minuto se lo cuento para terminar la historia anterior. También los funcionarios, hay uno que cuando llegaba un preso nuevo le mandaban a hacer culito de pollo, que eso es ponerlos de así y le pegan con una tabla para ablandarlo, para decirle, tú eres preso y no eres nadie. Pero cuando yo llegué no me lo hicieron. Y otros presos me dicen, mira, ¿por qué no te lo hicieron? Digo, bueno, es que como soy abogado y conozco a muchos de los funcionarios, yo nunca había ido otra vez allá como abogado, pero dije, no, como sabes que uno conoce a los funcionarios, pues viene como abogado, pues habrán tenido una consideración. Pero es que algunos de los funcionarios habían trabajado conmigo y le dijeron a los otros, nadie toque al abogado porque ese fue nuestro director, él es la leyenda y el que lo toque se mete con nosotros. Le vamos a explicar por qué al jefe no se lo toca. Entonces los funcionarios también me tenían particular consideración por eso, porque dijeron, él fue el director que hizo esto. Y yo le decía, ¿te acuerdas que yo te conté que cuando yo llegué nuevo allá, que decíamos, él era el director de ese momento? Decían, él es la leyenda. Y por eso también los funcionarios decían, no podemos tocarlo. Y hay algunos que mantenían una lealtad que les pude pedir algunos favores, no ilegales, pero sí irregulares. Como decirle, mira, necesito que me pasen mi expediente para poder leerlo. Dice, yo lo arreglo. Dice, mira, tú me puedes conseguir sal y pimienta para tener. Bueno, no se debe, pero yo te la consigo. Una cuchara de metal, estaba prohibido. Yo le digo, oye, pero las cucharas de plástico son una porquería. Entonces, usa la mía, quédatela, pero guárdala bien que no te la vayan a quitar. Entonces eran esos pequeños detalles que era la consideración. Y hay una muchacha que trabajó conmigo que estaba todavía en la cárcel principal y vino a verme y de repente se me para al lado. Yo estaba sentado haciendo una cosa y yo le presté atención, pero vi que venía una muchacha, se veía muy bonita porque era delgada y tenía unos pantalones pegaditos y unas botas altas. Yo digo, ¿quién será esta? Pero yo digo, se ve bonita, pero no le presté atención. Y se me para al lado y digo, bueno, conmigo. Cuando volteo y la veo, que me di cuenta que era una de mis secretarias, se agachó, me abrazó y se puso a llorar y dice, jefe, ¿por qué usted está aquí? Y dije, bueno, así sucedieron las cosas. Y todos estaban sorprendidos. Los estilos funcionarios, yo era el jefe de ellos. Vamos a ir. Sí, ¿cómo está Venezuela ahorita? Hace unos años hubo un corte de luz que duró 10 días en casi todo el país. Bueno, falta el agua. Yo vivía en una muy buena zona de Caracas, o sea, céntrica, donde nunca pasaba nada de Chacao. Y normalmente teníamos agua 2 días de cada 7. Lunes y martes llegaba el agua. Los miércoles a la mañana ya se iba el agua, entonces aguantábamos con el tanque del edificio. Había días que mi esposa llegaba a la casa mientras yo estuve en los últimos tiempos de prisión domiciliaria por problemas muy graves de salud.
Y ella llegaba a la casa y me decía, no pude comprar comida porque no había nada. Le digo, pero estaba muy caro. No, es que no había, ninguna carnicería aquí tenía comida. Entonces, si conseguíamos algo de pollo, algo de carne, era para los niños. Y mi esposo y yo comíamos fideos, macarrones, papas, guardándole la carne a ellos. Y por lo menos comíamos 3 veces al día. Ahorita, por lo menos la mitad de la gente no come 3 veces al día. Y el sueldo mínimo, contando el bono especial de guerra económica, más los estatiques, llega a unos 75 euros al mes. ¿Y la salud? ¿Cómo está el sistema ¿Y la sanitario? pensión? ¿Y qué pasa con la pensión? Bueno, la pensión para los Y más jubilados la está cobra. en 8 euros al mes, ¿no? No. Me pasé. 130 entre 26. Bueno, 130 bolívares entre 5 26. euros al mes 5 euros es la al mes pensión la de un pensión. jubilado. Y acabamos de pagar $10 el recibo del agua. De la casa que tengo allá. Y tenemos 4 años fuera, Sí. con el grifo cerrado. Esa situación de salud. Pero, cuando uno va a un hospital, ahora hay que llevar absolutamente todo. Y los médicos le hacen una lista, mire, para operar necesitamos esto, y piden povidina, agua oxigenada, gasas, guantes, hilo, porque no hay. Y la gente se queja de los médicos y dice, ¿qué quieres? Que lo pague de mi sueldo, yo que gano 100 euros al mes. Digo, si tú lo quieres, tráelo tú, yo no puedo pagártelo. Porque no hay, no les da. ¿Se puede mandar dinero allí? Sí. Sí, hay formas. Pero que llegue es otra cosa. El combustible lo surten por el último número de la placa del carro. Entonces, si le toca ese día, y si ese día le toca, pero no llegó combustible a la estación de dispensadora, no le tocó Y combustible. tienen que pagar en dólares. Si lo tiene que pagar en dólares, un precio exorbitante. Pero el dinero que se manda llega íntegro a la persona o filtra. Hay formas de hacerlo llegar. Como todo, existen las vías para hacerlo llegar y que le llegue. De todas maneras, la inflación, Se lo pongo. ¿en cuánto está rondando la inflación? 1000%. ¿1000%? Sí, algo así. No sé cuánto piden, Bueno, 1000%. Chávez recibió el dólar a 500 bolívares. Hoy en día vale 26 más 14 ceros. Sí, o sea, si no le no, si le pones no, tenemos algo así como 26 trillones de bolívares por un dólar. Por un dólar. Es decir, No vale la pena y mandar. retomando lo que usted preguntaba sobre la salud, si usted tiene un accidente grave y no tiene los suficientes recursos económicos para ir a una clínica privada, Se muere. se muere. O sea, Se muere. yo tuve un amigo que estando un fin de semana en una zona de costa, de vacaciones, pues estaba comprando en una licorería, que es donde se compra cerveza, y entraron a robar y hubo un tiroteo y le pegaron un tiro en el estómago. Pues él murió dentro del coche del amigo que lo trataba de llevar a los hospitales y no lo recibieron en ninguno. En ninguno. Porque no Porque decían, aquí se va a morir porque no tenemos cómo operarlo. Aquí se va a morir porque no hay médico, no hay luz, no te podemos operar. Y esa es la realidad. Y es como vivir en la guerra. Siempre en ese país hay una burbuja. Hay gente con mucho dinero que vive muy bien, que se mueve de un sitio a otro, que ya está dentro de lo establecido del gobierno. O sea, son gente que está conectada con el chavismo, empresarios que están conectados con el chavismo, que se mueven en coches blindados, que van a sus clínicas privadas, que tienen sus supermercados privados y que tienen todo el acceso a dólares. Y que ganan millones de dólares por Más sacar. escuela para Como gastar. aquí. Pero la población ha perdido la esperanza, ¿cómo está? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya eso no se recupera. Se rendieron. Está rendido. Un pueblo rendido. Como Cuba. Peor que Lo Cuba. minaron. ¿Sabes lo que sucede? Que el pueblo luchó, Está agotado. pero fue traicionado consecutivamente. Correcto. Y no existen actores políticos en la oposición, no existe un solo líder que sea capaz de capitalizar todo el descontento de la población y hacerlo un movimiento político y presentarse a unas elecciones. Eso por un lado. Y por otro lado, no existen unas elecciones libres. Entonces, la única manera de liberar a Venezuela es a través de la violencia. Tiene que ser una persona, según mi punto de vista, tiene que ser una persona capaz de aglutinar fuerzas, Sí. ejércitos o milicias
que tenga financiación extranjera que pueda dotarle de los recursos necesarios para poder entrar en Venezuela, empezar con unas desestabilizaciones en los focos donde el chavismo tiene sus ingresos y empezar a hacer guerras de guerrillas hasta liberar el país. Y después el que tome el poder Que no vuelva a decir. tiene que ser un tío que, aparte de que quiera su país, quiera el bien común, sea capaz de tener actuaciones que probablemente muy pocas personas quieran asumir las consecuencias de sus actos. Y yo te voy a dar un ejemplo. Lo que hizo, o sea, nosotros necesitamos en Venezuela a un Bukele, ¿verdad? Como el presidente de El Salvador, pero capaz de llegar un poco más lejos en cuanto a la represión y a poner orden. Porque si tú tienes un país donde está todo lleno de delincuentes, las cárceles son hoteles para los delincuentes. Sí. Ellos salen, Salen y entran, entran cuando quieren. van, ya ahí funciona lo que es el movimiento de narcotráfico y de parapolicial, gente de delincuencia organizada a sus anchas. Y dentro de las cárceles tienen fusiles, ametralladoras, cosas que en el concepto tienen UCI, fales, pistolas, todas las que Hasta quieran, una granadas. .50 Tienen que hasta un tienen. lanzagranadas antitanque AT4 en la cárcel al lado de donde yo estaba. Pues nos vamos peor Sí. que hemos venido. Nos vamos peor que hemos venido. Escucha, Pues ¿cuántos la idea millones- es esa. ¿Cuántos millones de personas pensáis, con cuántas personas pensáis que salimos de Venezuela? ¿Vamos a ver? Se estima entre 7 y 9 millones de personas. Yo me vine hace 20 años. Es el flujo de migración por un conflicto no bélico más grande y más importante que hay en la historia. La diáspora. Qué lástima, por Dios. Y cuando tú ves la inmigración, o sea, la emigración, los que emigraron, yo tuve la suerte de venirme mucho antes porque ya nosotros sabíamos el camino y mi madre dijo, yo tengo mi segunda patria que es España, yo quiero volver y vamos a hacer lo posible. Cuando tú ves las imágenes de la gente saliendo de Venezuela, no son las mismas imágenes de la gente que ves entrando en España. Abuelas cargando a los nietos, con una bolsa en la mano, con la hija, con los dos niños, con el papá, con la hermana, con la tía, con el primo, con el abuelito hacia alrededor. Esa familia Y entera. caminando por No los ves, páramos. no ves a hombres jóvenes en edad militar, con cadenas de oro, con teléfonos celulares, caminando, entrando en España. Ves gente que sale caminando por la frontera de Colombia a Venezuela, que es peligrosísima, porque ahí operan las guerrillas, las FARC, el ELN, y se van caminando hasta Argentina. Madre O mía. atraviesan por Panamá la famosa selva del Darién. Y hay muchos puestos en el Darién. Ha habido videos de cocodrilos con un cadáver en la boca porque la gente pasa por ahí y muere. Inclusive un amigo mío estaba buscando a su prima y la hija que habían desaparecido y después publicó, aparecieron afortunadamente, pero creían que habían desaparecido porque se las llevó el río. Y la gente pasa caminando una selva que es tan impenetrable que no hay una sola carretera que atraviese esa selva. Y la gente pasa a pie. Llegan a Estados Unidos. La gente A puede Texas. Pueden llegar a Estados A Unidos. Texas. La A pregunta es si pie. la gente puede salir con facilidad o no puede salir o hacer No, autorizado. no se puede. Sí. Yo os estaría escuchando todo el día, pero nos tenemos que... No, vamos, sí, recuerda, Esto La sería... pregunta, al contrario, por favor, si se puede salir de Venezuela con facilidad. Escapado. Sí. Bueno, si tienes documentos legales puedes, y tienes dinero suficiente, puedes salir. Pero el que no tiene documentos y no tiene ¿Pero posibilidad qué económica, documentos son? ¿Qué documentos son? pasaporte, el pasaporte, Es que el pasaporte más caro del mundo es venezolano. no puedes sacarte, tú vas a una oficina para sacarte la cédula y el pasaporte y no hay material. No hay, Entonces no. tienes que comprarlo porque el funcionario que los tiene ahí en la gaveta te dice no hay material. Pero si tú tienes 2.000 euros, aparece casualmente un pasaporte para ti. Yo creo que merece la pena que organicemos otra, Sí, porque otra cosa. sí, todavía nos queda mucho, incluida la No, pero- firma de Marcelo. Sí, de pero que es lo sea que iba a nueva preguntar y me he quedado con la cara de preguntarle por la Todo el punta. día. ¿A qué conclusión hemos llegado, por lo menos nosotros, los de aquí, que estamos viendo nosotros? También, el que esté interesado, Marcelo ha traído libros Nosotros que que se lo salimos de pueden allá, dedicar. Yo quiero uno. Yo quiero
Bueno, da chance o lo ponemos en otro sitio para firmar los libros. No, yo sí que me... Tenemos... Un minuto, lo que quiera el Ok, libro. ¿quiere un libro? Yo sí quiero un libro. Yo quiero un libro también. Bueno, quiero puntualizar una cosa en el libro. Marcelo decidió que los personajes que participan en el libro tienen nombres que hacen referencia, o sea, cuando habla del presidente de Venezuela no se llama Hugo Chávez Frías, ¿cómo se llama? Humberto Chaparro Freitas. Como fue en este periodo, ustedes recuerdan No lo referencia con cuál, aquí se lo... No, o sea, lo pones en el contexto por las iniciales del